Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Vidal en el Día Nacional del Cine. Y bueno, quiero en especial pues agradecer esta invitación y mandarle un saludo a todos los que me están escuchando, en especial pues a todos los eh, ciudadanos de a pie, de mar y tierra, de Lecherías, agradecidos a la alcaldía de Lecherías por esta invitación. eh, Honrado por una parte y también hasta sorprendido, porque si bien soy actor y los actores no estamos doblegados a un solo medio, el medio donde yo más me he desarrollado ha sido, como muchos lo deben saber, o por lo menos algunos lo deben de saber, ha sido en el teatro. Mientras en el teatro cuantitativamente, pues puedo estar hablando de casi un centenar de obras, mucho más de 100 obras entre actuación y dirección, unas 30 y pico de obras escritas para el teatro. En cine pues apenas sumo unas 15 películas que para pues, una carrera como la mía pues es muy poco. Y es poco porque por supuesto el hecho de entregarme más, es decir, de invertir más tiempo al teatro, que es el medio en el cual estoy mucho más, lo domino más, me gusta más, me siento más artista, siento que lo domino mucho más, pues el cine no me he dedicado. Siempre he hecho cine gracias a la benevolencia de mis colegas, de mis compañeros, de mis amigos que me han llamado para participar, en especial como actor. Yo podría recordar la primera incursión en cine, fue también por eso, ¿no? Porque yo era muy amigo de Román Chalbaud, porque trabajaba en el nuevo grupo. El nuevo grupo era el grupo fundado por Isaac Chocrón, Román Chalbaud, y luego se integró Cabrujas, Rafael Briceño, Elías Pérez Borja, John Lange, etc. ¿no? Y por esa amistad yo era periodista de las páginas culturales de El Universal. Para aquel entonces tenía una relación íntima con que Gloria Pilar Romero, que ella sí que la llamaron para ser uno de los personajes del Pez que Fuma. Y yo hice prácticamente pues una participación ahí que podríamos llamarla casi como una participación especial, ¿no? Es decir, una, una escena hacia él. Lo que pasa es que tenía nombre, ¿no? Que era el muchacho, el liceísta, creo que se llamaba. Era, yo tenía unos 25 años y es una escena donde prácticamente no digo absolutamente nada, sino estoy tomando al lado de Aide Balsa y hacen referencia a este muchacho, porque es un muchacho que está enamorado de una de las prostitutas de El Pez que Fuma, y entonces pues hice esta especie de cameo, ¿verdad? Es decir, esa cosa de una participación. Con todo y que me pagaron, con todo y que era cameo, e incluso me pusieron crédito que yo digo, pero me da vergüenza que me pongan crédito. Pero esa participación por una parte y el hecho de que yo ya comencé a trabajar en televisión fue cuando me llamó Román Chalbaud en 1981. Recuerdo que yo estaba realizando ya mi primera protagonización en una telenovela. Ya había hecho el conocido Chaquetón de Estefanía y otros personajes de soporte, y fue cuando me dieron la oportunidad para hacer una protagonización, se llamaba La hija de nadie, era una de estas telenovelas de época. Y entonces me dijo, Chalvo me dijo, mira, tienes este papel, el Cangrejo 1 pues participaba una playa de actores, Franklin Virgües, Guillermo Dávila, bueno, de Miguel Ángel Landa, por supuesto. Bueno, ahora no me vienen mucho los nombres, pero mi escena era con Patricia Toffoli,
una actriz para aquel entonces ya está retirada desde hace algunos años. Y lo gracioso de todo esto es que como yo estaba tan ocupado, pues solamente tenían que ver qué momento dejaba yo de hacer una grabación de televisión para poder hacer estas diferentes escenas, ¿no? Y lo gracioso de esto, digo que es gracioso porque yo jamás leí el guión completo, ¿no? Su asistente de dirección, que era Rafael Gómez, yo vivía en la Candelaria, fue un día, tocó la puerta, yo no estaba, y por debajo me puso las escenas que iba a hacer yo sin saber de qué era lo que venía antes, qué es lo que venía después, sino que bueno, me aprendí esos pedacitos sin saber exactamente qué era lo que yo, de dónde, es decir, ahí sí que no podía aplicar nada de los métodos de Stanislavski, de dónde voy para dónde vengo, de que hay intermedio, sino que bueno, hice esa escena. Y claro, la primera escena que tuvimos que grabar, que además decían que no encontraban la ocasión para hacer esa escena. Yo tenía mi apartamento de soltero en la Candelaria y digo, pongo a disposición mi apartamento. Un día fue un domingo, recuerdo que fue Román Chalbó a la Candelaria, mira esto, está la cama, pero podríamos poner la cama aquí en el salón, porque como estaba solo, pues me sobraba mucho espacio, aún ni siquiera estaba viviendo con Julie, luego no había llegado aún el piano, ¿no? Porque como Julie tocaba piano, pues entonces en la sala entró el piano, pero entonces la sala era como una especie de descampado. Y bueno, después que movieron esa cama, mi cama, que era una cama king de la habitación ahí, al salón, yo la dejé ahí durante varios meses. Lo dejé ahí, es decir, que uno abría la puerta del apartamento y ahí estaba. Y hablo sobre esta escena de la cama porque fue una escena de desnudo. Algunos cuentan, siempre me preguntan algunos periódicos que ese fue el primer desnudo masculino frontal. Yo digo, bueno, yo no sé, ustedes sabrán, porque yo no estoy así de investigación viendo cuáles son las escenas, quién fue el primero, quién fue el último, ¿no? Pero sí que fue un poco escandaloso, sobre todo para mi familia, y sobre todo cuando como anécdota la pasaron en España, cuando la pasaron en España por televisión española, fue muy gracioso todo eso, pero yo no sabía, y entonces mi abuelo dice, vamos, he reunido a toda la familia para ir a ver esta película donde apareces, porque salen tus créditos, y yo dije, Dios mío, y por supuesto decir, cuando salió la escena, salió el desnudo, claro, mi abuelo, muy severo, todo callado, pero por supuesto, después me escribió una carta mostrando su desilusión, yo diría, ¿no? Porque decía que era un desnudo, así desfachatado, así abierto, como diciéndole al mundo, aquí estoy, en fin. Esa fue una de las anécdotas y podría pues hablarse de este Cangrejo uno al cual yo participé, que es lo que marcó no solamente en mí, sino parece que en la documentación histórica del cine. Después vinieron dos obras que sí que creo que es lo que digo yo, el ciclo bolivariano, porque fueron de César Bolívar, ¿no? Así que hablan de actores chalbonianos, pues yo podría decir que soy un actor bolivariano en el asunto de que, en el hecho de que trabajé dos películas directas y muy cercanas, que fue Homicidio Culposo y Más allá del silencio. Homicidio Culposo fue un trabajo muy interesante. Fue la película más taquillera durante prácticamente 3 décadas hasta que llegó Papita Maní Tostón y le tumbó el récord, ¿no? De ser la película más taquillera. Y la siguiente, que creo que fue el trabajo más elaborado que he hecho yo en cine, eh, creo, que es Más allá del silencio. Y Más allá del silencio fue una pieza que me entusiasmó mucho, estuve bastante cercano en la elaboración de cómo, no en la elaboración del guión, sino que cómo iba evolucionando el guión. Fue un guión escrito entre Cabrujas y el propio Bolívar, y yo hacía un profesor de sordos, y fue un trabajo muy elaborado. Estuvimos 6 meses preparándonos
para el trabajo de señas, ¿no? Sobre todo más Julie, yo ya estaba casado con Julie, porque Julie hacía también una de traductora, las traductoras, digo yo traductoras, no sé si es el término exacto, ¿no? Y ella sí que tenía que aprenderse mucho más elaborado el lenguaje de señas. Recuerdo toda una secuencia donde yo estoy hablando en la escena y Julie está a mi lado traduciendo todo lo que yo decía en palabras. Aunque se supone que yo como profesor hablaba como eso, pero era un profesor de avanzada que él quería que los sordos tuvieran las posibilidades desde el punto de vista mecánico de escuchar sin utilizar tanto la pieza. Esa fue hice una caracterización, tenía que hacer un personaje que era mayor del que yo tenía pues 30 años, creo, recién cumplidos, y tenía que pues ser un personaje mucho más desgastado, como los que han tenido la oportunidad de verlo en escena. Después, claro, después ya vinieron, después de esto, ya hubo algunas participaciones, estoy aquí chequeando, eh, como puede ser, hice dos participaciones internacionales de papeles de soporte como La fiebre sube al pavo, que fue un trabajo muy interesante. Tuve la oportunidad de ser dirigido por un director español con una coproducción franco-española venezolana. Y eso, bueno, me sirvió conocer actores españoles, franceses, ¿verdad? Con unos estilos de dirección pues muy laxa, ¿no? Vuelvo a repetir, algo que en Venezuela pues estábamos siempre preparados. Aquí en Venezuela pues siempre el tiempo está muy reducido. Y después, tiempo después, no recuerdo, unos años después, no mucho, Senza Cuore, también otra coproducción italo-venezolana para la RAI, para la televisión. Esa, una pieza más bien truculenta. La fiebre sube al pavo fue muy interesante porque era un ciclo de pequeñas obras de grandes cineastas. Esta era una película escrita, dirigida por Luis Buñuel. Fue la última película que hizo Gerard Philippe al lado de María Félix y la dirigió Luis Buñuel. Después hay otras interesantes que quizás no tuvo mucha repercusión. Fue una producción de Radio Caracas Televisión Internacional y está dirigida por Armando Guardia, que es El Señor Presidente, protagonizada por Gustavo Rodríguez y yo sea el señor auditor. Fue realmente un trabajo muy interesante desde el punto de vista de creación y el trabajo de fotografía pues me interesó mucho. Era sumamente política, muy política, una película muy política y hay que pensar que, para que sepan, ¿no? El último día de filmación de rodaje coincidió con el día del cierre de RCTV por parte del régimen de Hugo Chávez, ¿no? Y claro, pues creo que durante el proceso de rodaje, pues se iba cargando, ¿verdad? De una fuerte tendencia política, al cual, por supuesto, yo apoyaba. Después fui invitado por Pablo de la Barra. Esta tiene como anécdota lo siguiente, así como Pablo de la Barra, que es un director de cine, pero de raigambre teatral, le gusta hacer los procesos largos de ensayo. En mi caso fue que me llaman por teléfono y dicen, Javier, me tienes que ayudar, auxilio. Es decir, el actor de este personaje que te estamos ofreciendo, esto se fue, se enredó, es decir, me dejó colgado, yo necesito que me salves, claro. Y dice, bueno, sí, ok, ¿cuándo es la grabación? Pasado mañana. Entonces, bueno, así, eso fue una cosa, bueno, pásame, si pasado mañana, quiere decir que mañana me iban a llevar
nuevamente, otra vez, las escenitas. Yo le dije, no me traigas todo el guión, sí, tráeme las escenas que tienes que hacer. Y después al día siguiente, sí, esto, me lleva al set y me comienza a dar las indicaciones. Yo a partir de las indicaciones comencé a hacer ese personaje de la ley. Un personaje también de soporte, fuerte, de carácter, pero que fue también muy interesante por lo turbador y abrumador que fue la experiencia. Ya en el otoño de mi profesión, José Simón Escalona me llama para su ópera prima, El hijo de mi marido, donde me da un papel completamente protagónico, junto con la pareja, vamos a llamar la pareja romántica. Tiene un carácter, la pieza era un carácter de la línea melodramática, es decir, tenía todos los elementos de lo que es el melodrama llevado al cine como género. Es muy pocas veces tocado. José Simón lo tocaba por primera vez en su primera película, y directores venezolanos como Miguel Ferrari pues son muy dados, y por supuesto, aunque digan que no, Román Chalbaud siempre ha manejado el melodrama desde El pez que fuma hasta un poquito más hacia adelante. Mi último trabajo que yo recuerde así es El vampiro del lago, también un trabajo de soporte, es decir, tiene un par o tres de escenas, tanto así que yo hice todo el rodaje, lo hice en un solo día, todas las escenas que hice. Me encantó porque era una película de género. Pocas veces las películas de género se han llevado a cabo, en este caso el género del terror, ¿verdad? Más terror que de misterio. Y bueno, estoy cerrando ya este encuentro con ustedes, porque bueno, también tuve la pequeña posibilidad de trabajar en guión. Mi primer trabajo como guionista fue un cortometraje que lo titulé Vázquez Brito, El mar, a petición de César Bolívar. César Bolívar quería hacerle un trabajo al pintor venezolano de origen margariteño, oriental, que es Vázquez Brito. Es un pintor cuya temática siempre fue el mar. Otro fue el caso Brusual, donde también en esa pieza, en esa obra también trabajé como actor. En el caso Brusual. El caso Brusual es una película que se desprendió de una serie que se llama Brigada Especial 2.2, es decir, se tomaron muchas escenas sobre esas series, se le colocaron otras más. Recuerdo que también algunas partes dobladas en narrativa, dirigida por Henry y Ramos. Y por supuesto, la serie estaba escrita por bueno, El Burro Delante, por mí y otros compañeros que formamos un equipo de trabajo para realizar esa serie. Y por último fue cuando me llamó la gente de Sendero, y realicé el guión. Es un mediometraje, es un mediometraje que se llama Cora, dirigido estaba en manos de Oscar Guruciaga y Frida, pero no es Frida Kahlo. Frida, ahora no me viene el nombre. Y es un trabajo protagonizado por Sócrates Serrano, y trabajos de documentación, de cine documental realizado en India, y en Boto, ¿verdad? Eh, donde en el pico Everest. Y bueno, realicé todo ese trabajo de guión. Fueron como unos 3 guiones. Bueno, termino ya este encuentro, donde, bueno, hablo un poco sobre bueno, no, hablo demasiado sobre mi poca carrera de cine. Y bueno, pues un saludo a todos los cineastas
Un saludo a mis colegas académicos de la Academia Venezolana de Cine y nos estamos viendo tanto en la pantalla grande, ojalá nos volviéramos a ver en la pantalla chica y por supuesto seguirán viéndome sobre las tablas. Muy agradecido y muchos saludos a todos.